A veces el mayor acto de amor es reconocer que dos personas ya no caminan hacia el mismo lugar y decidir despedirse con respeto. Bienvenidos a Click Legal, al podcast Entre Leyes y Emociones, donde abordaremos del amor a la separación. Esto es Click Legal, soy Lilian. Yo soy Blanca. Y yo soy Cristian. Y bueno, vamos a aperturar con la pregunta de ¿cómo me puedo separar de una forma sana? ¿Cómo le comunico a mi pareja que ya no quiero que sea mi pareja? Híjole, qué tema tan difícil y tan polémico. Porque pareciera que es un sueño idealizado el que eso va a existir. Yo platicaba hace poco con un abogado y me decía, es que eso no existe, eso no es posible. A partir de que tú tomas la decisión de separarse y le informas a la otra persona que te quiere separar, ya se vuelve tu enemigo. Y pareciera que lo traemos así aprendido a que separarse es sinónimo de pelea, una ruptura es sinónimo de guerra. Entonces, ¿qué tan real y qué tan posible podemos hacer de una separación que no sea un campo o un de batalla de box? Ajá, exacto. Y es que a veces pensamos que una relación exitosa es la que va a durar hasta Hasta que la muerte nos que la muerte nos separe. Pero realmente creo que también se vuelve exitosa cuando aprendemos a separarnos en forma en paz, en forma respetuosa, y donde cada quien ya va a tomar su camino y hacerlo bien. Eso también sería ser. Y más aún cuando hay hijos, ¿no? Porque justo la separación aparentemente es un problema de dos, pero trasciende a los menores, a quien tengas como infantes, como familia también, ¿no? Y luego la participación de la suegra puede ser también de la familia, de la los familia. Y los amigos también. Pero, por ejemplo, supongamos, ¿no? Nos vamos a separar. ¿Qué herramientas psicológicas o qué formas cómo se lo puedes plantear? ¿Cómo lo puedes decir de, me voy a separar, ya no? Es que esta separación implica un duelo. Entonces, finalmente no es nada más que ya me separé del hombre y ya, sino es un duelo porque al final estás perdiendo, como ya habías planeado un futuro, una vida, y entonces es como ir perdiendo todo esto, esta parte que yo como identidad construí, como todo ese futuro que fui construyendo, y entonces lo pierdo. Y entonces no nada más es separarme de la pareja, sino es separarme de todo lo que yo ya había construido en mi mente. Entonces creo que sí es una etapa que requiere un proceso terapéutico, que requiere un acompañamiento profesional, porque al final es una etapa de duelo también. Y además yo no creo que sea un solo duelo. Creo que es uno de los procesos en los que se hacen muchos duelos. Pierdes muchas cosas. Desde la pérdida del ideal de una pareja que soñaste y que planeaste para toda la vida, desde el duelo de material de a lo mejor tú eres quien se tiene que salir de la casa y perder ese lugar donde tú habías construido y soñando, desde la pérdida de esa conexión y esa presencia física del otro con quien estabas muy habituado, muy acostumbrado, desde la pérdida de la convivencia familiar, si hay hijos que ahora ya no serán 5 o 4 conviviendo, sino solo tú sola, cuando te toque que se los lleve el papá a lo mejor. O sea, es una serie de pérdidas, es una serie de duelos. Y me parece bien interesante que el día de hoy abordemos este tema para todas las personas que nos están escuchando, porque en nuestra sociedad, en nuestra vida, hay muchas tips, hay muchas estrategias, recomendaciones de cómo enamorar, de cómo conquistar, de cómo establecer y mantener una relación viva. Hay muchos consejos, seminarios incluso, ¿no? Para revivir la llama del amor, para reconectar con tu pareja, pero no hay casi nada que nos enseña a despedirnos, que nos enseña a decir un buen adiós. Entonces me parece bien interesante que el día de hoy abordemos este tema, porque seguramente hay gente que necesita escuchar este acompañamiento o estas recomendaciones que nosotros estamos poniendo sobre la mesa.
Y bueno, a veces el amor cambia, se modifica o simplemente se termina, o sí hay amor, pero la relación ya no es saludable. Entonces, lo decíamos hace ratito, ¿no, Cris? Ya nos fuimos a Chalma, ya probamos el amarre, ya hubo terapia de pareja, ya se probó absolutamente de todo, ya se dieron 20,000 oportunidades y esto no funciona. Una de las partes o ambas partes ya no es feliz en esa relación. Entonces es momento de ponerle punto final. Y es un proceso, no es algo que suceda en una solo momento, es algo que dura, que se puede incluso alargar, pero es un proceso que siempre haya amor o no haya amor ya, siempre sí o sí va a doler. Y ese dolor va a ser inevitable. Y la finalidad aquí es de que terminemos esta relación de una manera sana, lo más sano posible, para entonces evitar estos conflictos que a veces en los juicios nos llevan años, cuando se vuelve ya esta conflictiva o esta sed de venganza, esta sed de estar molestando al otro. De fregarte al otro, ¿no? Sí, porque sí se ha visto, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar de eso, pero la finalidad de esto es, ya terminamos, ya no, ni yendo a Chalman, ya me junto, pero entonces es cómo lo voy a hacer de una manera sana, sin afectar a los que me están rodeando en ese momento. Y de una manera sana, sí, pero también de una manera digna. Hay que aprender a irnos con dignidad, con agradecimiento y sobre todo con respeto de ambas partes. Porque nosotros lo vemos en nuestras profesiones, en las evaluaciones psicológicas que hacemos, en los casos legales que lleva, seguramente es el pan de cada día, en lo familiar, cómo se terminan deschongando y cómo termina una guerra campal de estos procesos. Y es empezar a plantearnos nuevos escenarios en los que aprendamos a decir adiós con mucho respeto, con mucha empatía, y cerrar no desde el dolor y el desgarre y el drama, sino cerrar desde el agradecimiento, de gracias, te agradezco lo que hubo, lo que fue, pero es momento de marcar caminos separados. Qué bueno que lo abordas, porque justo el reconocer este agradecimiento, este fin de la relación, debe llevarse también en el sentido de una paz, ¿no? De, ¿sabes qué? Sí convivimos, sí tuvimos una relación, ya no nos llevamos bien, ya probamos todo, ya fuimos a talleres como lo que habíamos planteado de los talleres de reeducación de masculinidad, ya fuimos a terapias de pareja, ya hicimos tal y cual cosa, no podemos continuar. Y justo al identificar ese no podemos continuar porque ya no es sano ni para ti, ni para mí, ni mucho menos para los hijos o la familia que esté de por medio, es muy maduro de esa parte. Y el ir reconstruyendo esta identidad, porque el decir adiós también provoca un cambio de identidad, un cambio del plan de vida. Sí, claro, y además aprender a reconocer cuando ya no se puede. Ojo, lo hemos comentado anteriormente, no estamos promoviendo los divorcios, ni queremos más clientela en el sentido de todos divórciense y vamos a, ¿no? No estamos promoviendo el tema de las separaciones. ¿Qué más quisiéramos que pues algo que se planeó y que se plantó juntos como un proyecto de vida continuara y tuviera éxito? Pero hay que aprender a reconocer cuando las cosas ya no funcionan y cuando incluso está la salud, tanto mental como física de por medio. En algún momento lo hablamos, que cuando ya los problemas crecen y crecen, hay personas que ya tienen incluso problemas severos, graves de salud, en los que ya les está costando su integridad física estar en esa relación. Y entonces, ¿qué tan dañino, qué tan insalubre es estar en una relación que ya no me aporta, que me resta, que me quita? Perdón, es que ahí ya se pierde el respeto, a veces ya de la pareja, porque esto ya no hay como esta solución y entonces se va perdiendo el respeto y a veces es más, resulta ser más perjudicial el estar junto que el estar separado. Exacto. Entonces, finalmente, el estar junto genera más daño que el estar separado. Por lo tanto, creo que es ahí donde nosotros ya lo que buscamos es este bienestar emocional para ambos, no para uno. Claro, y en el tema, cuando hay hijos, sería muy importante rescatar esto, porque muchas veces es, no, pero es que mis hijos necesitan papás juntos.
nuestros hijos no necesitan papás juntos, nuestros hijos necesitan papás felices, juntos o separados, pero felices. ¿Y qué tanto tenemos este estigma de que pensemos que el divorcio o la separación los va a llevar a la infelicidad en automático, cuando a lo mejor o sea, son muy infelices ya viviendo en una familia en la que no hay armonía, en la que no hay paz, en la que no hay respeto, en la que no hay amor? ¿Y qué tan sano y qué tan mejor o mejoría puede ser darle a esos hijos un mejor clima en donde ya no estén esas guerras? Y justo eso, porque si ya se van a divorciar, que esta separación tampoco se vuelva algo conflictivo y una guerra entre ambos, porque entonces ahí sí los hijos van a ser infelices, perjudicados. Entonces se trata de esta situación, ya me voy a separar de una manera sana para que mis hijos no estén como en este conflicto y sea lo más sano también mentalmente para mis hijos como para los involucrados en el divorcio. Y ahora agrega la parte de los juzgados. Cuando inician un procedimiento de separación, incluso también el reclamar pensiones alimenticias, pensiones compensatorias, la solicitud de divorcio, etcétera, etcétera, hay todo un desgaste. No solamente económico, sino también físico y emocional. Y lo dicho, emocional porque pudiendo arreglar la situación con un convenio, con un arreglo amigable, decidimos, no, como él o ella me hizo esto, yo le hago esto, ¿no? Yo le hago esto, yo le hago mal todavía le pongo trabas para que nos tardemos mucho más tiempo. Y eso aparentemente puede ser un daño para tu contraparte, pero se vuelve en ese momento un daño hacia ti por toda la carga emocional. Y como lo hemos dicho en capítulos anteriores, ¿no? Hay personas que ya pasó el tiempo y por esa carga, por eso, esas emociones tan fuertes que tienen, las van manifestando ya en problemas físicos. Dolores de estómago, dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Y es que utilizan a sus hijos como instrumento del conflicto. Y es ahí donde ya no es sano, ya no es saludable para nadie del que está viviendo esta situación. Justo los hijos los agarramos como instrumento de por medio de ahí me voy a vengar del otro. Por esta situación de, a lo mejor sí me fui infiel, sí pasó esto, pero creo que ahí ya nosotros tendríamos que empezar a sanar estas heridas que me hizo el otro para que yo ya no caiga estas emociones en mis hijos y no los agarre como instrumento de vengarme del esposo, ¿no? Porque sí lo hemos visto muchos en como un instrumento de cambio. Es que es lo que vemos día a día, por eso es que se nos hace tan importante abordar este tema, porque lo vemos todos los días en las consultas, tanto de lo legal hasta lo emocional, como hay personas, parejas que utilizan a los hijos, y aquí los menores son los más perjudicados, como incluso inventan cosas en los juicios. Tenemos muchos ejemplos de casos que hemos llevado en donde con tal de fregarse al otro, no importa la integridad del menor, y obviamente se tiene que velar por el interés superior del menor, pero muchas veces son los papás los que están haciendo el daño. Sí, yo he tenido varias experiencias de dictámenes y me ha tocado mucho que, digo, es difícil creer, pero ha sido más con mujeres, donde ellas a lo mejor ya realizaron su vida, ya tienen otra pareja, ya tienen otra familia y siguen con el conflicto con el padre de los hijos. Y aquí me ha tocado mucho esta situación en el sentido de que dicen, le echan culpas que no tiene papá. En algún momento, y creo que fue lo más grave que a mí me tocó, quería acusar al padre de que hubo un tocamiento del padre con la hija y entonces lo querían acusar como de abuso sexual, cuando esto no había pasado, sino era porque la madre ya quería alejar al padre totalmente de la familia, porque ya ella ya había hecho otra familia, pero era como fregar al padre para ya no estar más en mi situación cuando el papá, digo, eso se demostró con dictámenes, con todo, pero todo lo que ocasionó incluso que la niña estuviera bajo sometimiento de médicos, legistas, de psicólogos, para ver si sí había tenido este abuso sexual, y creo que ahí ya no tendríamos que llegar a eso. También me tocó otra situación donde igual la madre quería acusar al padre por abuso de sustancias para que ya no pudiera ver a sus hijos cuando poco era cierto. Entonces creo que cuando ya nos metemos a estas situaciones
ya no está bien, ¿no? Porque ya no estamos afectando solo al padre de mis hijos, estoy afectándome a mí misma y a mis hijos también. Y qué desafortunado que sean mujeres las que en tu práctica, desde tu experiencia, la mayoría de los casos que haya sido así, porque seguramente también haya la inversa, pero es desafortunado porque de repente se usa como la postura en donde no se puede poner en duda la palabra de la mujer. No puedes, como el yo sí te creo, ¿no? El famoso yo sí te creo, el no poner en duda lo que ella está diciendo y usar eso a tu favor para fregarte al otro es caer demasiado bajo, y desafortunadamente en la consulta pues lo vemos día a día. Yo también he tenido dictámenes, particularmente de los pocos que recuerdo, ha sido así, ¿no? En el que la mujer, con tal de que ya aleje a la pareja de la presencia de los hijos, pues ha inventado cosas muy fuertes, ¿no? Que tienen ya que ver con abuso y cosas que no suceden, y que además quien pierde siempre en todo eso, pues no se dan cuenta que no son los padres, son los hijos, porque les perjudica de una manera tremenda. Y aquí no sé, Cris, pero a mí me ha tocado mucho que, digo, no sé, no voy a defender a los psicólogos, pero me ha tocado que los psicólogos con los dictámenes psicológicos hemos sido como muy neutrales en estos temas. Sin embargo, sí me ha tocado también esta probable de que los abogados también, con tal de ganar el caso, pues también incluso ellos mismos se han metido como, no, ahora vamos a decir que tu esposa te hace esto, no, ahora vamos a decir que tu esposo, cuando a veces incluso el matrimonio, ni siquiera, me tocó también una vez hacer un dictamen, decía, es que eso lo dijo mi abogado, ¿no? O sea, mi abogado nos propuso decir esto, pero no, nosotros estamos bien. Dice, luego ya salimos enojados porque los mismos abogados, como que ellos traen su guerra entre los abogados. Como y entonces aquí ya la familia también como que dice, pues es que nosotros nos llevamos bien, pero allá estaba el pleito, ¿no? Entonces creo que también ahí va a depender la ética, tanto de profesionistas, psicólogos, como profesionistas de la licenciatura en Derecho, en estas situaciones, que tampoco caigamos como más en el conflicto. Si ya de por sí hay un conflicto, volverlo más caótico, creo que también. Qué bueno que abordan ese punto, porque justo depende de la ética profesional. Recordemos que los abogados solamente están para resolver, y el problema o el asunto que se esté dando no es su asunto, es asunto de las partes. Otra cosa, ¿no? El problema de ya comprar psicólogos, ya comprar todo eso, hay que tener mucho cuidado, porque justo aunque lo lleven los abogados y digan, yo te recomiendo hacer esto y esto, cuando se demuestran las cosas, ahí se ve quién mintió, quién no mintió, quién sí logró probar lo suyo y quién está en lo falso. Y ahí caemos en un tipo de delito. Y no cae el abogado, cae la parte. Entonces, cuando vayan a contratar un abogado, por favor, no caigan en ese tipo de provocaciones, en ese tipo de estrategias locas, porque justo no va a haber sustento que pueda demostrar que realmente pasó eso. Lo ideal siempre, desde la ética profesional, es trabajar con la verdad, ¿no? Esto fue lo que pasó y eso es lo que yo puedo demostrar porque fui a tal lugar y tal. Eso desde el cliente. Ok, entonces tienes estos documentos, reúnes estos requisitos, cumples con esto, se puede demostrar, ok, va. Esto es lo que pasó. Sí, invitar a nuestros colegas, tanto psicólogos como abogados, a tener ética siempre, y realmente ayudar a los clientes o a las personas que se acercan, pues a resolver estos conflictos, no a enardecerlos más. Muchas veces también quien enardece estas situaciones son las familias o los amigos. Desafortunadamente a veces no contamos con una red de apoyo lo suficientemente sólida o neutral como para decirte que también pues tú la estás regando. Creo que cuando hay una separación o una relación llega a su fin, pues las dos partes tienen mucha responsabilidad. Nunca hay una sola víctima. Ambos han contribuido para que eso fracasara. Definitivamente ambos se pusieron ahí y llegaron hasta esa situación porque ambos lo permitieron, ¿no? Ambos cometieron tantos errores que pues los puso en esta situación. Y muchas veces buscamos al amigo, a la mamá, a la suegra, al suegro que nos dé la razón, y también muchas veces la familia o los amigos son quienes les echan leña al fuego y mal asesoran o mal influencian a las personas. No, ahora quítale todo, ahora peleale a los hijos, o no, tú por qué no. Y muchas veces la persona está tan confundida, está tan vulnerable, está atravesando un proceso de dolor tan fuerte
que puede no tener las mejores condiciones cognitivas para una toma de decisiones, y una mala influencia puede empeorar las cosas. Entonces aquí lo que se recomienda es siempre buscar espacios de profesionalismo, espacios profesionales adecuados que nos puedan acompañar realmente en estos procesos de ruptura, de conciliación, y que sean pues personas experimentadas y capacitadas. No les digo que sea forzosamente un psicólogo, puede ser incluso un consejero familiar, pero alguien que sea muy neutral en la relación y que nos ayude también a cerrar este ciclo con mucha dignidad, con mucho respeto y con mucha empatía. Y justo nos preguntaban sobre algunas técnicas, ¿no? Para estar como en este proceso terapéutico. Sin embargo, nosotros a veces también nos ha pasado, cuando uno va al psicólogo, a veces dice, no, yo me sentí peor con el psicólogo. Entonces creo que también aquí habría que encontrar al psicólogo adecuado. Hay muchas corrientes que manejan la psicología, muchos profesionales psicólogos que unos se manejan por el conductismo, otros por la Gestalt, otros el psicoanálisis, y entonces es encontrar esa persona que a mí va a ser mi guía, mi acompañamiento, y que a mí me funcione. Entonces no solamente es hablar como de técnicas, de libros de autoayuda, sino finalmente es un conjunto, y encontrar con el que yo me estoy sintiendo bien y el que me está acompañando. La ayuda profesional para gestionar lo que está pasando y poder separarse de la mejor manera. Y lo dicho, como los juzgados son todo un desgaste emocional, económico e incluso físico, lo ideal es llegar a un convenio. Incluso el mismo Estado está obligado a valorar el arreglo entre las partes conforme a derechos sobre los formalismos. Tan es así que las partes pueden llegar al juzgado y decir, ¿sabes qué? Pues nosotros ya nos pusimos de acuerdo, llegamos a estos términos, la pensión alimenticia va a ser de tanto, es proporcional a lo que gana mi pareja, las convivencias se van a llevar de esta forma, el arreglo es de esto por cuanto a la separación de bienes, si va a haber un depósito del menor en un domicilio para que pueda haber convivencias, ese va a ser el depósito, o si hay riesgo, ¿cómo lo voy a proteger? ¿Qué medidas vamos a tomar? Todo esto tendiente al arreglo de forma conciliatoria y que produce efectos más favorables e incluso sanos para las parejas que están buscando separarse. Y aquí la finalidad es que, justo lo hablabas al principio, nos enseñan a amar, a enamorarnos, a querernos, pero no nos enseñan a terminar esta relación de manera saludable. Y digo, esto también es como de historia, de que todo el tiempo ha pasado así, y todo el tiempo estamos terminando relaciones de ya no me hablo con mi ex, ya no me hablo con mi ex, ¿no? Desde el noviazgo. Entonces creo que desde ahí deberíamos de empezar a también enseñar a cómo terminar de manera saludable, y no también que se vuelva como esto un caos, porque al final lo único que buscamos también en este espacio es que nosotros tengamos un bienestar emocional. Sí, ya por sí separarse es caótico. O sea, internamente es una revolución interna, es terminar con la idea que te habías planteado de estar toda la vida junto a una persona. Y es doloroso cuando no sucede, cuando esto no funciona de las 1000 formas que habías probado o intentado. Es demasiado doloroso, de verdad. Yo creo que es una de los dolores en el ser humano, que incluso por ahí leí alguna vez que es más doloroso que la pérdida de cuando muere alguien, porque cuando muere alguien llegas a entender que la presencia física de esa persona pues ya no está en el plano terrenal, pero en una ruptura de pareja es entender que alguien que sí sigue existiendo, que alguien que sí sigue respirando ya no va a estar en tu vida. Entonces poder acomodar eso de manera cognitiva te rompe y te genera una revolución interna muy tremenda. Entonces, ya de manera interna, de manera emocional, de manera psíquica, es caótico. Y además, ponerle el caos de una ruptura caótica, de pleito, de un proceso legal alargado, de un proceso con pelea de las propiedades, de los bienes, de la repartidera. Híjole, es bien complicado este tema, por eso es que decidimos hablar el día de hoy de cómo hacerlo de la mejor manera. Creo que una de las primeras recomendaciones es hacerlo con conciencia,
que no sea un impulso del enojo, de la tristeza o de la decepción, que sea una decisión a la que ya se haya llegado con mucha conciencia, con mucho trabajo personal, de entendimiento y de reconocimiento que las cosas pues ya no funcionan. Otro es tener mucha claridad, que eso pues terminó, que hay que tener mucha claridad, hay que tener mucho respeto. Estás separándote de la persona que era el amor de tu vida, entonces atesora eso, agradece eso y respeta lo que fue. Tener firmeza también puede ayudar para poder hacerlo de una manera sana, tener firmeza. Justo la firmeza nos ayuda a no sobrepasar esos límites, que ese es otro también, tener límites. Híjole, tener los límites en una separación es de las cosas más difíciles de llevar, ¿no? El decir, pues es que esto ya no, y mantener ese límite del respeto, de las convivencias, de los acuerdos, de los horarios, es complicado. Y bueno, evitar usar también a otras personas como familia, involucrar a los amigos, al suegro, a la suegra, a la mamá, al papá, que sea un intermediario y que esto ya no sea un pleito entre tú y yo como pareja, sino que ahora está involucrada toda la familia, hasta los vecinos, porque es una cuestión de dos nada más. Entonces sí es... yo creo que es posible intentarlo y que rompamos con esto de vamos a ser enemigos, de todo se va a caer, todo se va a romper. Hay que dejar que se rompa, sí, pero hay que hacerlo de manera diferente. Hay que aprender a hacer las cosas. Y darnos el tiempo para adaptarnos, porque también finalmente no va a ser lo mismo ya una vez que está esto, aunque tampoco lo vamos a romantizar de que va a ser como lo mejor. Tendríamos que adaptarnos a esto, a esta nueva vida que va a ser, sí, vivir diferente, pero de una manera en paz. Y entonces es darnos la oportunidad a nosotros, justo hablábamos en todos los podcasts que hemos realizado y en todos los temas del autocuidado. Entonces es este autocuidado que voy a tener yo para que entonces yo también pueda estar bien con mis hijos, porque al final, si yo no estoy bien, mis hijos, ¿qué es lo que van a tener? Y agregaría la parte de estar abierto o tener el entendimiento de que familia no surge solamente del matrimonio y de una pareja feliz, sino que también puede haber otro tipo de familias. Puede ser papá, mamá e hijos, y puede ser incluso entre esposos, puede ser tío y sus sobrinos, etcétera, etcétera. Somos muy cambiantes, somos humanos, y este cambio, esta amplitud de familias es real. Y justo el concientizar y el estar de acuerdo con eso, el abrirnos a esa parte, nos da un poco más de amplitud para tomar decisiones conscientes y buscar el menor daño a nuestros hijos. Y que la familia esa es, o sea, siempre va a ser nuestra familia, y que finalmente, si nosotros decidimos hacer esa familia con esa persona, es cuidarla, pero ahora de una manera diferente. Desde otro lugar, ¿no? Y además entender que hay que cerrar este ciclo con respeto, y ese respeto y esa manera en como tú cierres ese ciclo va a hablar mucho de quién eres tú. Entonces hay que hacerlo siempre desde la dignidad y desde el respeto, y hay que entender, porque creo que esto es una de las cosas que más cuesta trabajo cuando alguien está atravesando por un proceso así. Hay que entender que no se va a evitar el dolor, o sea, el dolor no se va a poder evitar, de que va a doler, pero hay que elegir cómo va a doler, cómo nos va a doler, ¿no? Y hasta cuándo nos va a doler. Entonces, podemos también decidir no aumentar ese dolor con más insultos, con más humillaciones, con más caos, que es lo que planteamos hace ratito, con rencor, con venganza, como, pues él me hizo esto, ahora va la mía, y ahora que no, como dar picones todavía a la persona que ya no está a tu lado. Entonces, si de por sí ya está doliendo, si de por sí ha sido difícil, ¿para qué empeorarlo más? Entonces, hay que entender que atravesar estas separaciones son procesos, no son de una sola sentada, van a ser tiempos distintos, y va a haber etapas más caóticas, unas más tranquilas, pero siempre van a ser por etapas, y que este proceso de sanación en el que ya dolió, en el que las heridas están bien abiertas, pues va a llevar su tiempo de irlas sanando e irlas trabajando. Y decías hace ratito, busquemos ayuda profesional. Los psicólogos batallamos mucho con el estigma de que mucha gente aún no cree en la psicología, o mucha gente que sí cree va
y desafortunadamente en las primeras experiencias tiene una mala experiencia y el psicólogo, a mí me acuerdo que me platicaba una persona que no le gusta mucho la psicología y me platicaba, es que me hizo que le gritara a la famosa técnica de la silla vacía, ¿no? Y que le gritara cosas y que llorara y quería que llorara y yo me sentía súper incómoda y eso no me gustó. Probemos más técnicas, sabemos muchísimos psicólogos, de verdad, cuando uno busca psicólogo podemos encontrar que hay muchísimas formas, hay muchos psicólogos con diferente formación, hay corrientes, ¿no? Hay quien está especializado en la gestal, hay quien está especializado en cognitivo-conductual, hay quien está más en lo psicoanalítico. Y probemos la que a nosotros nos queda. Hay quienes les gusta y se sentirán muy cómodos con esta misma técnica y les ayudará a liberar, pero hay quienes se sientan ridículos haciéndolo. Uh-huh. Pero no te quedes con esa primera experiencia que si no te gustó, encasilles a que todos los psicólogos no te van a gustar. Si no te gustó, entonces prueba a hacer otra cita con otro profesional, pero sana y trabaja lo que tienes pendiente. Esa sería la invitación. Pues agradecemos mucho la parte de su presencia en estos capítulos y esperamos sus dudas, sus recomendaciones e incluso sus comentarios. Y bueno, invitarlos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, como Click Legal. Y bueno, agradecer nuevamente su presencia y esperamos que el cambio de la separación sea de la forma más saludable y sin afectar a quienes más amamos. Y por último, para cerrar con broche de oro, me gustaría, tú que me estás escuchando, si estás atravesando por un proceso de separación, recuerda que sanar va a llevarse su tiempo, no va a ser de manera express. Permítete sentir, no podemos evitar, estamos vivos. Vivir es también sufrir a veces. Entonces, permítete experimentar el dolor cuando llegue. Permítete, así como te permites o nos permitimos sentir la alegría, pues también tenemos que permitirnos sentir el dolor. No, obviamente no es tan agradable, pero hay que abrirle las puertas también a veces. Rodéate de personas que te quieran y que te cuiden. Es momento de ampliar tu red de apoyo. Muchas veces es que no voy a poder sola. ¿Por qué sola? No tendrías por qué hacerlo sola. Hay una red, echa a andar tus redes de apoyo. Con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, pero no somos seres aislados en el cerro. Tenemos gente que nos rodea. Rodéate de esas personas que te cuidan y que te quieren. Cuida de ti mismo, nadie lo va a hacer por ti. Eres tú quien tiene que cuidar a ti mismo. Entonces, consiéntate, apapáchate, date espacios también de sanación y de desahogo. Llora si tienes que llorar, baila si tienes que bailar, duerme si tienes que dormir, enciérrate si tienes que hacerlo, pero apapáchate y cuida de ti. Y bueno, confiar en que cada final también abre una puerta a nuevos comienzos. Muchísimas gracias y nosotros somos Click Legal. Y los invitamos, todos los miércoles estamos subiendo a nuestro canal de YouTube un nuevo episodio en donde podrán encontrar diferentes temáticas. Todos los días miércoles los invitamos a ver nuestros estrenos y a seguirnos y a suscribirse a nuestro canal. Recuerden, días miércoles a las 8 de la noche.